Estalla la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada y pregunta si puede volver a México. Le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Mi mamá sufrió muchísimo. Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo. El CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, las siglas de la mafia. José Ramón, pues, fue tu jefe. Sí. Bueno, más que mi jefe, fue un maestro para mí. Entonces llamaba por teléfono a mentarme la madre. Yo me acuerdo que me llama el señor Salinas a su oficina y me dice, David, mira, y me pasa un video, una entrevista, y aparezco yo diciendo, yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de TV Azteca, me voy con él. Me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos y me dice, nos tienes que poner la huella aquí para que no nos demandes. Y le dije, don Emilio, vamos a criticar a la América y lo vamos a criticar a usted. Sí, cuando me lo merezca, me critican. Yo tengo la piel gruesa. ¿Tiene 12 años? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino. De manera cariñosa y respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche nació en Tierra Santa. Desde Israel llegó a México para hacer de este país su hogar. La afición por el deporte lo llevó a convertirse en uno de los periodistas más reconocidos en este rubro. Incluso Excelsior fue su casa en los primeros años de su carrera. Deporte TV lo catapultó a la fama. Y no solo fue el fútbol picante, todo deporte con cronómetro ha sido digno de su análisis y opinión. Su magia para darle color a la información ha ido de la mano con la polémica y hasta ha llegado a los golpes fuera de cámaras. Él simplemente es una raza deportiva de esas que poco a poco escasean más, pero además nunca deja de aprender. Desde su maestro Joserra hasta cursar el tercer grado deportivo, siempre está dispuesto a superarse. Yo espero meter un gol y hacer un knockout con David Faitelson en el Minuto que Cambió Mi Destino. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo Adolfo, muchas gracias y una gran presentación porque además la redacción maravillosa porque fuiste pasando por todos los espacios donde he tenido fortuna de estar en mi carrera. Un placer estar contigo en este programa. Lo conozco la profundidad de tu periodismo y muchas bueno, gracias. Aquí estoy dispuesto a pasarla bien. Tenemos ganas de hacer este programa, yo de hacerlo y tú de responderlo. De acuerdo. ¿Dónde naces, David Faitelson? No naces en tierra mexicana. No, mira, Gustavo Adolfo, mi padre es mexicano, nacido en México. Mi madre es cubana. Mi papá viaja en los años 50, finales de los 50, a La Habana, se establece ahí, conoce a mi mamá, se casa con ella. Tiene ahí una compañía, tenía autos. Estalla la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada. Y cuando voltea y pregunta si puede volver a México, le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Entonces el país que les abre los brazos, les da casa, trabajo y oportunidades es Israel. Mi papá tiene una ascendencia judía, mi mamá es ascendencia católica, un matrimonio mixto, nosotros somos tradicionalistas, sí, obviamente mi papá... Que es complicado eso, ¿no? Para dentro de la comunidad judía. Mi mamá sufrió muchísimo. Cuando mi mamá, bueno, después de vivir en Israel durante 16 años, mi mamá, yo hasta los 7 años, estaba por cumplir 8 cuando llegamos a México, realmente me encontré una comunidad muy cerrada, que como tú dices, no acepta mucho. Lo llega a aceptar en condiciones especiales. Yo recuerdo que me costó muchísimo trabajo. Yo también me casé con Irene, mi esposa, que es de origen sefaradí. Sus abuelos, sus bisabuelos murieron en un campo de concentración, pero era también matrimonio mixto. Entonces a mí me costó mucho trabajo que, por ejemplo, mis 3 hijas fueron al Colegio Israelita de México. Ok, no los aceptaban. Al principio no las aceptaban. Después hablé con el director ahí y la realidad es que tuve que llevar, yo me había casado en México
por lo civil con mi esposa y tuve que ir a Estados Unidos a casarme por lo religioso, porque aquí no lo permitían. O sea, permitían un proceso en el que yo tampoco quería hacer caer a Irene, porque pues, tampoco es justo hacer algo en lo que no crees. Yo quería darles un poco de la cuestión tradicional a mis hijas y mandarlas al colegio israelita. Al final del día vi a un buen donativo. Dinero es dinero paisano. Pero me aceptaron y bueno, esas 3 niñas, le quiero decir al colegio israelita que puso tantos obstáculos para que ellas entraran ahí, al final las aceptaron y no tengo ningún tipo de rencor. Esas 3 niñas terminaron estudiando en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. ¡Qué orgullo! 3 graduadas en el colegio público, porque sí es público, más parte de la Ivy League, de donde está Harvard, donde está Stanford, donde está Yale. Ahí terminaron estudiando mis 3 hijas maravillosas, así que yo le agradezco mucho a la famosa Yiddish, que ya ni siquiera existe, la oportunidad que le dieron a mis hijas en ese momento. Pero yo nací en Israel, hablaba español en mi casa con mi mamá nunca habló el hebreo, mi papá hablaba español y en la calle hablaba hebreo con mis amigos. Y vengo a México a los 7, 8 años de edad. Oye, y no, para tu mamá, el caso de tu mamá no era como una cárcel, estar, o sea, sin hablar hebreo, viviendo entre pura gente que habla ¿Sabes qué, hebreo. Gustavo Adolfo? Muy buena pregunta, pero Israel es un país de inmigrantes. Y nosotros vivíamos en una comunidad, en un pequeño pueblo, en el Negev, muy cerca de la Franja de Gaza. Okay. Vivíamos en un pueblo donde había solamente inmigrantes argentinos. Éramos los únicos mexicanos nosotros. Okay. Entonces, en la calle, en el pueblo, en la alberca, en el centro comunitario que teníamos, en el supermercado pequeño, miscelánea, todo era atendido en español. Okay. Eran argentinos. Los fines de semana yo veía que hacían asados y yo me sorprendía mucho de pequeño. Tengo la imagen de los señores vestidos con una camiseta en amarillo, perdón, en azul, con una franja en amarillo, y otros con una camiseta blanca, con una banda en rojo, discutiendo de fútbol. Yo decía, bueno, estos están locos, porque se peleaban entre ellos, era la gente de Boca y River, ¿no? Claro. Entonces, eso ayudó a que mi mamá, obviamente, pudiera adaptarse a esa situación, porque vivíamos en una burbuja. Ok. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Mi hermana Silvia, la mayor, y mi hermana Bacheva, que trabaja trabaja en Televisa. Ok. Son dos mujeres y el único hombre. 2 mujeres y un hombre. Tú eres el... El del medio, pero nos llevamos 9 años cada uno. Mismo papá y misma mamá. O sea, pero finalmente, con 9 años, pues ya no hay una convivencia, ¿no? No, nunca la hubo. Nunca la hubo. Hay un cariño de hermanos, pero... Sí, de acuerdo, pero ya era una cuestión que cada quien vivía un mundo diferente, ¿no? Entonces creces como hijo único tú. Básicamente sí. Además era el favorito de mi papá, porque era El único hombre. el varón, exactamente. Mi papá fue el que me inculcó el amor por el deporte. A mi papá le gustaba muchísimo el fútbol, le gustaba mucho el béisbol, el boxeo, todos los deportes, y él fue el que me lo inculcó. Pero yo realmente tuve los primeros 8 años de mi vida, tuve una infancia fantástica. Vivíamos en un pueblo, no había porque yo lo conocí un poco después en México, Gustavo Adolfo, yo llegué a estudiar a un colegio muy, muy ortodoxo. Nosotros no éramos ortodoxos. El tema es que mi abuela consiguió un descuento en esa escuela. Ok. Mi abuela era una mujer muy reconocida en la comunidad por la cocina. Cocinaba una rusa ucraniana que cocinaba la famosa comida yiddish y lo hacía de forma... Okay. Y ganó muchos adeptos por eso. Incluso mucho tiempo atendió la cafetería de la escuela. Pero a mí me costaba mucho trabajo cuando llegué aquí, porque aquí empecé a conocer una distancia social económica. Claro. Que en Israel no había. Todos teníamos lo mismo. Todos éramos iguales. Teníamos nuestro perro, nuestra casa, corríamos, jugábamos, nos divertíamos. Aquí reconocí entonces que cuando llegabas a la escuela, él tenía los tenis Nike y yo no los tenía. O había una diferencia en la vestimenta, o había una diferencia entre que se iban de vacaciones a un lugar y yo no podía ir de vacaciones a ese lugar. Entonces, eso fue esa desvariación, ese desnivel social
fue lo que más trabajo me costó. ¿Qué eras qué clase media? Pues es que, mira, Gustavo Adolfo, yo siempre decía, bueno, no estoy ni tan abajo ni tan arriba. Entonces era un sándwich. Ajá. Cuando yo intentaba convivir con mis amigos en la escuela, que nunca me hicieron nada, hay que decirlos que fueron siempre muy buenas personas. ¿Qué colegio entraste? Yo llegué a un colegio que se llama Tarbut, que estaba en Polanco, pero después mi abuela consiguió un mejor precio Ajá. en un colegio que se llama Colegio Yavne, Ok. un colegio ortodoxo, religioso. Por las mañanas nos citaban a las 7 de la mañana para rezar. Yo obviamente iba al rezo, yo nunca fui un devoto, nunca fui un tipo, pero tenía que seguir este tipo de tradiciones, colocarme la kipá y todo, porque pues era parte de lo que tenía yo que vivir sin que yo sintiera que estaba en mi mundo. Yo sabía que al momento en que yo podía despegarme de esa comunidad, me iba a despegar. A mí lo que me gusta, por ejemplo, del judaísmo, de los judíos, el kipá. Y algún día yo pregunté, pues, como el gorrito Sí. que trae, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, para recordar que siempre hay alguien arriba de ti. Y me pareció muy correcto. Sí, de acuerdo. No caminar destapados ante Dios o ese mensaje que tú indicas. Yo, la verdad, yo no practico ninguna religión, pero soy respetuoso de todos. Lo que yo creo, el trato de inculcarle a mis hijas es que sean buenas personas. Yo no estoy diciendo que yo sea un santo, pero yo trato de no perjudicar al que está a mi lado, ni tampoco de empujar al que va delante de mí. Trato en la medida de lo posible, de ser una buena persona. Me equivoco muchísimo y he provocado y he generado en mi mismo trabajo algún tipo de polémica con diferentes compañeros. Pero en el fondo, yo lo que creo es en la religión de la nobleza. Mientras haya nobleza, lo demás se puede resolver. Porque tú puedes tener, Gustavo Adolfo, miles de defectos. Está bien, pero yo voy a tomar tu parte buena. Claro. Y esa parte buena es la que vale. Toda persona tiene una parte positiva. Y todas las personas tienen cosas, obviamente, que tienen que mejorar. ¿Eso lo has aprendido ahora que tienes 55 años y 3 hijas o fue una filosofía de vida? A ver, David, esa filosofía de que voy a tomar lo mejor de las personas está padrísima. Es un gran estilo de vida y una gran manera de pensar. ¿Pero así siempre fuiste o los años te hicieron madurar? No, los años te hacen madurar, Gustavo Adolfo. Yo ahora que veo que hay mucha violencia en redes sociales, he visto la violencia que tuvieron también que pasar mis hijas en el colegio, porque hay gente que te insulta por tu color de piel, por tu aspecto físico, por si eres gordo, si eres flaco, si eres chaparro, si eres alto, si calzas los zapatos demasiado grandes. Yo digo, ¿qué tipo más desgraciado era yo cuando estaba en la escuela? ¿Cómo podía yo ser de los bully? De los que bulleaban a Eras los demás. buleador, claro. Claro, y yo me Y arrepiento. aparte con tu tamañote. Y pues, o sea, aparte, sí, claro, por supuesto, pero uno va madurando y los golpes de la vida también te van haciendo crecer. Y al final del día, sí es mi filosofía, porque yo insisto, si tú le buscas lo malo, vas a encontrarlo. Yo he trabajado en pocas empresas, trabajé para ESPN 17 años, trabajé 22 para Azteca y Mevisión. Mevisión juntos. Azteca, sí. Trabajé en Excelsior un par de años, en el Heraldo de México unos meses y en la afición unas semanas. Y, ¿sabes? Mi filosofía es, Y ahora en Televisa. y ahora voy a Televisa, pero mi filosofía es irme bien de las empresas. Claro. Las empresas, todas las empresas tienen cosas buenas y malas. Todas las empresas tienen gente que te va a ayudar y gente que te va a perjudicar. Bueno, lo que tienes que hacer es buscar lo positivo e irte bien. No vale la pena de ninguna manera quejarte, porque obviamente tuve muchas cosas que al final van lastimando. Cuando tienes tantos años en un lugar, al final hay un desgaste natural, normal, pero tienes que superar eso y ponderar, insisto, lo bueno. Claro. David Faitelson, regresémonos, por favor. Cuando llegas a México, que cambias de colegio, estudias secundaria, estudias la preparatoria, carrera universitaria. No, mira, yo terminé la preparatoria. Yo trabajé a los 14 años de edad. Mi papá le digo, yo quiero ser comentarista deportivo. Me dijo, sí.
papá, no voy a ser ni futbolista ni beisbolista. No, ya lo probé. Y a pesar de que el físico me ayudaba, quizá en otro escenario, estoy seguro que ahora que vemos hijos en Estados Unidos, me hubieran aprovechado de otra manera, porque tenía el físico para jugar fútbol americano, para tirar la bala o para... Claro. Y me hubieran desarrollado porque ese es un deporte de primer mundo que te desarrolla. En México es diferente. Entonces, yo quiero ser comentarista deportivo y de béisbol. Me dijo, perfecto. Le digo, hazme un favor, papá, ¿me puedes llevar a la afición? Voy a subir y voy a tocar la puerta y voy a decir que quiero ser comentarista, que quiero ser periodista deportivo. Y una tarde me llevó mi papá, me dejó ahí, subí, me recibió Jorge El Che Ventura, que en paz descanse. Una institución de este... Le digo, señor Ventura, yo quiero escribir de béisbol, porque yo admiro mucho al señor Tomás Morales, que era un escritor de béisbol, que escribía mucho desde el Parque del Seguro Social y demás. Y me dijo, mira, no tengo oportunidad para ti en béisbol, pero en fútbol viene el Mundial. Tenía 14 años, viene el Mundial y si vas, me puedes ayudar en muchas cosas. Mira, vamos a empezar. Mañana te vas al Centro de Alto Rendimiento, que está frente al Estadio Azteca, y haces una entrevista, me traes una entrevista. Si traes la entrevista, vemos qué podemos hacer contigo. Al día siguiente yo le dije a mi papá, pues tengo clases. Bueno, pedí permiso, me dejó en el Centro de Alto Rendimiento, entrenó la selección, era una selección de Bora Milutinovic que estaba preparando para el Mundial, tenía muchas figuras de mucha personalidad. Todos los jugadores pasaron y no me dieron la entrevista. Dije yo, se acabó. ¿Cómo voy a llegar con el señor Ventura con las manos vacías? Claro. Un jugador se quedó tomándose unas fotografías al fondo y fue el último y me atendió. Le dije, señor, ¿me puede usted dar una entrevista? Se llamaba Javier Chicharo Hernández, el papá del Chicharito, que fue un gran futbolista de Tecos, jugó en Puebla, entre otros equipos. Y la verdad es que se quedó conmigo hablando 15, 20 minutos, con mi grabadora en la mano, regresé a la redacción, pasé la entrevista y a partir de ahí tenía trabajo. Nunca dejé de trabajar a partir de ese día. Y tú me preguntabas por mi carrera. Después pasé al Heraldo porque en la afición ya no había oportunidad en béisbol. Yo quería hacer béisbol. El Heraldo pude hacer béisbol. Luego surgió una oportunidad en Excelsior, que era una compañía cooperativista. Cooperativa, sí. Antes de que la compraran los señores Vázquez, o Vázquez, perdón. Y entonces, pero ya estaba en cierto declive. Sí, estaba en decadencia en aquel entonces. De acuerdo. Y ahí, Gustavo Adolfo, a mí me tocaba hacer el béisbol. Y tenía que esperar el último resultado hasta las 3, 4 de la mañana. Yo cerraba la página prácticamente. Yo llamaba por teléfono a Mazatlán, que había 2 horas menos en aquel entonces, y le decía al corresponsal que se llamaba Perea, le digo, Perea, ¿ya terminó el béisbol? No, van en la 7ª entrada. Terminaba el partido como a las 12 de la noche y yo le tomaba a él la tirilla, le tomaba pitcher ganador, perdedor, quién pegó jonrones, y a partir de ahí yo generaba una pequeña crónica que la escribía y eso entraba en el periódico. Pero era muy joven, lo disfrutaba maravillosamente bien. Los compañeros míos, fíjate lo que son las cosas, los compañeros míos veían que yo me quedaba hasta muy tarde y había que hacer una guardia. Cada semana teníamos una guardia, un designado, para cerrar la página. Y como veían que yo me quedaba a esperar los resultados de béisbol, me decían, ¿sabes qué, David? Tú haznos la guardia y nosotros te pagamos lo que nos pagan a nosotros por la guardia. Bueno, Gustavo Adolfo, cuando yo iba a la caja de Excelsior, los viernes que nos pagaban con el dinero engrapado en una hoja, pues yo cobraba ese dinero y luego estaban los compañeros al lado mío, también estaban cobrando y sacaban de su fajo y me daban a mí. Yo salía con una cantidad así de dinero soltero. Vivía en casa de mi mamá, le daba la mitad a mi mamá, la otra mitad para mí. Vivía yo de maravilla, sin ningún tipo de problema. Claro, con una obsesión por trabajar en el periódico. Era mi obsesión. Me fumaba 2 cajetillas de cigarro, café y le daba a las máquinas de escribir. Horas y horas y horas y horas escribiendo. Tuve la fortuna de cubrir con ellos los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl. Me mandaron con Excelsior, mandaron 4 personas, yo fui una de ellas, siendo muy, muy joven. Y realmente fue una experiencia que a mí me abrió
el mundo y dije, Dios mío, esto es lo que yo realmente quiero. Tú te hiciste periodista en las redacciones Sí, y en la cancha. totalmente, totalmente. Ahí fue donde me hice. Tuve la fortuna de tener grandes maestros, empezando por Francisco Javier González, que me enseñó muchísimo. Me acuerdo cuando llegué, Francisco me llama por teléfono a Excelsior y me dice, David, hay una oportunidad en Imevisión. Le digo, mire, Francisco, con todo respeto, yo lo había conocido en El Heraldo. Yo escribo, yo no soy ni televisivo. No tengo, no sé cómo grabar una nota, ni tengo la personalidad para salir en televisión. O sea, ¿de qué me estás hablando? Vamos a dejarlo ahí. ¿De qué me estás hablando? Francisco Javier González, uno de los grandes expertos en este mundo del deporte. Yo no sé de esto. Y hoy dicen que David Faitelson es el comentarista deportivo mejor pagado en América Latina. Regresamos. David, ¿qué pasa del momento en que le dices, yo no sé ni grabar una nota, a qué entras a Imevisión? ¿Qué sucede? Mira, Gustavo Adolfo, el tema con Excelsior es que yo estaba muy contento. En Excelsior era lo mío. Yo escribía, tenía mucha redacción y estaba realmente en mi Disneylandia. Para mí eso era fantástico. Llegaba a las 4 de la tarde, me iba a 4 de la mañana, cobraba bien, todavía usábamos linotipos. Claro. Los chicos hoy van a decir, ¿qué son linotipos? Fierros, en fierros, hacía el periódico de Excelsior todavía en aquel momento. Claro. Hubo un tema que a mí me empezó a desagradar muchísimo y lo voy a confiar contigo. Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo, de don José Sulaimán, que en paz descanse, uno de los grandes maestros míos. Pero hice una nota de periodismo de investigación donde la cabeza, para que tú te imagines, al día siguiente que me felicitaron en Excelsior, era el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, las siglas de la mafia. O sea, evidenciaba yo todos los tejes y manejes que había dentro del boxeo, las clasificaciones, las peleas, el arreglo con ciertos promotores. Maravilloso. Me llamó Enrique Lubet, aquel que fue gran escritor, director de revistas, me felicitó. Me dijo, muy bien redactado, bien logrado. Por ahí vas, sé un periodista de investigación. Digo, muchas gracias, don Enrique. ¿No te quieres pasar a información general? Digo, no, muchas gracias. Yo soy de deportes y estoy donde me gusta. Muy bien. A la tarde de ese mismo día, veo que don José llega caminando a la oficina de Regino Díaz. José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Box, y Regino Díaz Redondo era el director de Excelsior. Correcto. Entra ahí, yo digo, salgo y veo a don José y me voltea la cara así enojado. Digo, está bien. Digo, vino a quejarse o algo. Me llaman a la dirección de deportes y me dicen, David, ya arreglamos con don José. Son 3,000 pesos al mes, te tocan 1,000 a ti y ahora vamos a hablar bien de él. Y yo me quedé, un chico joven, no tenía, bueno, aunque tuviera necesidad, pero ¿de qué me estás hablando si acabamos de dar una nota de investigación, una nota que realmente iba a fondo? Tenemos que seguir dándole a este tema para ver hablemos con managers, hablemos con promotores, con boxeadores, vamos a seguir el tema, el hilo a la nota periodística. No, ahora puras cosas positivas del CMB. Esa fue la primera y luego hubo otras. Era la corrupción que se vivía al pleno en la época de decadencia de Excelsior. Claro. Por eso cuando me llamó Francisco, dije, yo no sé grabar, yo no sé actuar en televisión, pero voy a dónde hay que ir. Y me citó en los estudios de la Jusco. Llegué una noche, dijo, vente, era viernes, llegué, vente el sábado para que te presente a un tal José Ramón. Ok. José Ramón estaba sentado en un estudio, así como el que estamos nosotros. Atrás había un letrero que decía Corona. Estaban haciendo el partido de fútbol. Él y don Fernando Marcos. Imagínate. Dos glorias. Dos maestros auténticos. Sí. Y Francisco me lo presenta y me dice, José Ramón, tú eres el que escribes en Excelsior, el de béisbol. Le digo, sí, soy yo, señor. Y Marcos enseguida empezó y el partido de fútbol ellos hacían medio tiempo, antes del partido, medio tiempo y después. Y el partido estaba en desarrollo y Marcos me hablaba de béisbol y de historias. Dije yo que este hombre es fantástico. Yo obviamente lo conocía, pero conocerlo en persona me impactó muchísimo. Y a partir de ahí, Gustavo Adolfo empezó una carrera en televisión. Yo me acuerdo que cuando yo grababa, Francisco me llamaba y me decía, David,
entiende que estás cantando las notas. Le digo, ¿cómo es cantar las notas, Francisco? Sí, estás diciendo, el América ganó 2-0. No cantes. Francisco me enseñó a grabar y a hablar. Y José Ramón me llamó un día a su escritorio y me dice, Faitelson, la gente dice que el gordito ese sabe mucho de deportes, que es muy, muy bueno, pero que no se le entiende nada. Claro, no tenía dicción. Me pusieron contra una pared con un lápiz en la boca a que tuviera yo un poco más abriera más la boca y supiera entonar y tener. Y a partir de ahí, realmente, Gustavo Adolfo, pues yo seguía haciendo lo que más me gusta, la redacción. La redacción para mí era fantástica. Me pusieron en el búnker, en el sótano de Imevisión, y yo me acuerdo que ahí conocí a Javier Alatorre, muy jovencito él, y gente realmente de periodismo. Sabes que era una época en la cual, obviamente, nosotros hacíamos deportes, dependíamos de José Ramón, y José Ramón sabía manejar muy bien las cosas, pero la redacción de noticias vivía muy temerosa de la llamada de Gobernación. Claro. Prácticamente, ni siquiera el director de Imevisión, Gobernación, decía qué noticias van, qué noticias no van, qué hay que comentar y qué no hay que comentar. En deportes no se metían mucho. Menos mal. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. En descargo, que no se necesita, pero pues, no, como comentario, en la época que habla David Faitelson de Excelsior, era la administración anterior, la que tiene 20 años actualmente. Todavía era una cooperativa. 4 de la mañana en Bucareli llegaba el de Linotipos, me decía, aquí está la página. Era una placa de acero. Sí. Le digo, a ver, me ponían tinta, luego le ponían un papel húmedo y me lo sacaban y me decían, aquí está. Yo corregía alguna falta de ortografía, le digo, aquí sobra este punto. Llegaba un tipo, un soldador, se bajaba la máscara y le quitaba el punto con soldadura. Entonces realmente eran épocas maravillosas. Cuando yo saltaba, ya salía a la calle, iba a un café, que todavía está ahí, el Café Habana. Sí, claro, está en la esquina de Bucareli. Correcto. ¿Cómo se llama la otra calle? Una cuadra sí, adelantito del Excelsior. Sí. Yo iba a ese café en las mañanas, a tomar un café a las 5:30, 6 de la mañana. Y me quedaba ahí hasta las 6 y uno de los repartidores pasaba y me dejaba ya la edición de Excelsior amaneciendo. Qué chulada. Entonces, para mí era una época realmente romántica y maravillosa. ¿Qué pasa, David, de que entras ahí y empiezas como reportero, que de repente te conviertes en una figura importante de la televisión? Sí, mira, Gustavo Adolfo, la realidad es que yo empecé ahí, yo siempre he sido reportero, nunca voy a dejar de serlo, lo sigo siendo a mi manera, haciendo entrevistas, haciendo algún tipo de cuestión para mis redes sociales. Sucede algo que Francisco Javier González iba como jefe de información, fue el que me contrató, el que me llevó. Pero Francisco tenía muchas ocupaciones, tenía radio, hacía columna de televisión, un tipo demasiado ocupado. Y casi siempre por las tardes me llamaba y dice, David, ahí te encargo los noticiarios. Digo, no te preocupes, Francisco, todo va bien. Llegaba él, hacía el noticiario, le reportaba directamente a él. Luego ya empezó a hablar José Ramón también. Y todo iba bien hasta que un día Francisco me dijo, ¿sabes qué, David? Ya no puedo seguir con esto. Digo, ¿qué va a pasar? No, dice, yo sigo narrando partidos, sigo trabajando con Imevisión, pero ya no puedo encargarme de la dirección de jefatura de información de redacción. Okay. Dije, yo me quedo con ella. Y me quedé con ella y la verdad es que la disfruté muchísimo. Era muy joven, pero tenía gente muy joven a mi alrededor también, trabajando, grandes profesionales, Enrique Garay, Luis Manuel López, el Chacho, André Marín. Un poco más tarde llegó Cristian Martinoli. ¿Quién más estaba por ahí? Juan Carlos Vázquez, Rafa Ayala, Carlos Aguilar, realmente Alberto Bernard, Sepúlveda, mucha gente que trabajó con nosotros. Carlos ahí. Aguilar, qué bueno es el box, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora tengo la fortuna de ser su compañero, pero excelente. Él empezó conmigo ahí en la redacción. Llegó un día muy jovencito, Carlos, venía con su novia, me acuerdo. Y ¿cómo se llama? Y realmente, a partir de que yo lo vi, hablé con él y lo vi trabajar, sabía que había mucha madera en él para ser un gran comentarista. Y hoy es un hombre, uno de los mejores narrando el boxeo, ¿no? Sin duda alguna. Pero yo me hice en esa redacción, que era casi como una familia. Éramos una familia, pues si quieres, disfuncional o funcional, pero
yo llegaba a 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, y salía a 2:30 de la mañana. Ok. Ahí vivía. Eso obviamente, cuando tú te dedicas a esto, yo siempre les digo a la gente que quiere dedicarse a esto, que bueno, no sé si ahora ha cambiado un poco las cosas por la tecnología, pero eran días de realmente de entregarse por completo a tu profesión. Claro. Y realmente yo siempre les dije a los compañeros con los que estaba en la redacción, esto se trata de creatividad, vamos a crear cosas. Yo me acuerdo una frase en 93 cuando entra don Ricardo Salinas Pliego a la televisión, nos reúne a todos en el auditorio ahí en TV Azteca, un estudio grande que tenía sillas, y nos saca una televisión apagada y la enseña y dice, señores, esta es la televisión que yo compré. Hagan lo que quieran con ella. Experimenten, fallen, vuelvan a intentarlo, pero háganme una televisión moderna, una televisión que realmente llame la atención. Y yo creo que a partir de aquel mensaje de don Ricardo, entendimos que teníamos libertad para trabajar, para crecer. Y bueno, después de algunos años en Univisión, donde trabajamos con ciertas limitantes, porque siempre éramos el Del gobierno. del sí. gobierno, para que salieran los pagos nuestros, la investigación para trabajar en el gobierno era exhaustiva, me acuerdo muy bien los pagos del ISSSTE, bueno, no, era un relajo. Pero en 93 conocimos otro tipo de visión a través de un empresario que invirtió mucho dinero y que transformó nuestra televisión. José Ramón Fernández era el director de deportes. Sí. Pero después a alguien se le ocurre hacerlo director de noticias. Yo creo que ha de haber sido, con todo el respeto al señor José Ramón Fernández, monstruoso aquello, ¿no? Regreso, Faitelson. José Ramón, pues, fue tu jefe. Sí. Bueno, más que mi jefe, fue un maestro para mí. Yo he tenido la oportunidad de tener grandes maestros, así como te mencioné al Che Ventura, te mencioné a Francisco Javier González, de pronto aparece José Ramón en mi camino. Yo digo, bueno, tengo que aprovecharlo, tengo que pegarme a él y tengo que aprender lo más que pueda de José Ramón en estos años. El destino me ha dado una oportunidad maravillosa. Aprender al lado de José Ramón. No la vayas a desaprovechar, decía dentro de mí. No la puedo desaprovechar. Sería un estúpido si yo no aprovechara esta condición. Y hacía lo que tenía que hacer. O sea, yo no buscaba... El protagonismo era para José Ramón. Nosotros estábamos para trabajar junto a José Ramón y apoyarlo en todo lo que hiciera. Y bueno, yo creo que yo, la verdad, siempre estaré muy agradecido porque aprendí muchísimo. Un gran periodista, José Ramón. Un gran periodista, excelente periodista. Pude conocerlo más allá también. Gran ser humano también, yo puedo decirlo. Otros no pueden decirlo porque no tuvieron la fortuna de pasar esa línea, pero yo conocí al José Ramón padre, al José Ramón con problemas familiares, al José Ramón de mucha presión, y puedo decir que es una gran persona. Oye, y cuando lo nombran director de noticias, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y de deportes, Sí. pero no es lo mismo. No fue lo mismo para mí, porque espera un momentito, José Ramón trabajaba en eventos deportivos en un edificio separado a donde yo estaba en la redacción de noticias como jefe de información deportiva, y José Ramón tenía su oficina en otro edificio en el Ajusco. Ok. Entonces llamaba por teléfono a mentarme la madre, me decía, ahí le va esto vamos a llevar en el noticiero de hoy, no, esto para qué y para qué. Está bien, José Ramón, porque va por acá, por allá. Entonces todo iba maravilloso porque era por el teléfono. Ya, colgaba, dice, bueno, a ver a qué hora llega la siguiente llamada. Porque iba a llegar, tarde que temprano. Y cuando lo cambian a noticias, como director de noticias, lo pusieron a 2 oficinas de la mía. Claro, la oficina del director general. Entonces ya, Faitelson, estás llegando tarde de comer. Y me acuerdo que les decía a mis compañeros ahí, a todos, a Garay, a Chacho, a André Marín, y ya se nos acabó el encanto. Porque era mejor tener a José Ramón en otro edificio. Pero yo creo que, bueno, además José Ramón, una persona muy preparada, con capacidad, me acuerdo que hizo la cobertura
José Ramón encabezó la cobertura que fue muy premiada como director de noticias, la visita de Juan Pablo II a México, que fue una cobertura realmente impecable porque pudo compaginar la opinión de grandes expertos en teología, en religión y a poner también periodistas por el impacto que significaba la visita del Santo Padre. Pero yo creo que José Ramón lo mandaron ahí porque el dueño de la empresa se dio cuenta de que era el que mejor trabajaba. Claro que funcionaba muy bien su área. José Ramón entregaba números. Entregaba números y entregaba además una administración muy limpia. Primero porque siempre fue un tipo muy, muy decente y alejado de la corrupción que siempre ha existido en muchas empresas y en muchos rubros. José Ramón nunca tocó un centavo que no le correspondiera. Eso es una realidad. Y administraba bien, administraba barato y lograba un beneficio para la empresa muy importante, generaba dinero, peleaba contra el monstruo que era Televisa en ese momento, ahora ya no lo es, no es cierto. Entonces, yo creo que ese fue, Gustavo Adolfo, la decisión del señor Ricardo Salinas Pliego de darle la dirección de noticias. No duró mucho tiempo. No. Fue realmente muy volátil, era complicado, pero yo creo que fue un reconocimiento a la confianza que Salinas Pliego le tenía a José Ramón. Oye, había un estilo periodístico, que era el de la confrontación, el del análisis también, pero había una línea que era contra Televisa, contra el América, en este caso. Así era José Ramón, ¿no? Sí, mira, yo lo entendí perfectamente bien. Yo siempre cuento esta anécdota de que cuando yo era joven, había llegado a México, mi papá era un furibundo americanista. Y me acuerdo que los domingos yo estaba con... No, ni siquiera teníamos control, por Dios. Le teníamos que cambiar la televisión. Había que cambiar, y si se rompía había que cambiar con las pinzas, ¿no? Exactamente. Pero yo cambiaba el canal y de pronto caía en Canal 13 y aparecía José Ramón con sus patillas, junto a Orbañanos, Carlos Albert, y me decía mi papá, ¿Qué época? Cámbiale a esos amargados, nada más hablan mal de la América. Bueno, mi padre, no por fortuna, pero mi padre murió. Lo que sí es por fortuna es que no me vio trabajando junto a esos amargados. No tuvo esa ocasión, pero realmente sí, hay una escuela de antiamericanismo. Y José Ramón lo entendió muy bien, con lo brillante, con lo inteligente que es. Entendió muy bien que había un equipo como el América que tenía mucha propaganda. Desde que la televisora compró el equipo de fútbol, el señor Emilio Azcárraga Padre, el Tigre, compró el equipo de fútbol con una gran visión, porque él dijo, bueno, voy a mezclar la televisión con el fútbol, que es un contenido más, es un espectáculo más, y la verdad es que la tenía muy clara. Pero José Ramón dijo, yo voy a ser el enemigo del América que representa esa empresa. Y lo hizo, creó una escuela, creó una línea antiamericanista muy, muy buena. Luego apoyó mucho a los Pumas, porque Pumas se convirtió, primero fue Cruz Azul, pero José Ramón tomó la bandera de Pumas, la universidad. El verdadero enemigo del América son los Pumas. Sí, pero Gustavo Adolfo, en una época, el otro día hablaba yo hablaba yo con Billy Álvarez y me decía que hay que recordar la época de los 70, sí, cuando el equipo de Cárdenas, de Roca, realmente Cruz Azul le quitó adeptos a la América. Últimamente, y uno de los grandes creadores de esa cuestión fue José Ramón. Aquella final, ¿te acuerdas? En La Corregidora, sí, ¿cómo no? con aquel arbitraje de Urrea. Sí, un tercer partido que hubo una desgracia en CU, en uno de los túneles, para definir una final del fútbol mexicano. Pero sí, yo me uní a la corriente del antiamericanismo habiendo sido americanista. ¿Y a quién le vas? Ya no, mira, a mí... ¿A la América? No, Gustavo. ¿No? Sabes que el tema es que yo ya... A ver, algo también se nos enseñaba como periodistas antiguamente, es a no portar camisetas. Un periodista no puede festejar. De acuerdo. Y yo no puedo festejar ni siquiera cuando gana México, porque voy a perder la objetividad y me voy a convertir en un aficionado más. Entonces, ¿qué estás esperando de mí? Que dé un punto de vista con la misma claridad, objetividad, cuando gana México que cuando pierde México. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo extraño aquellas manos
aquellos domingos por la mañana cuando me sudaban las manos y no ha anotado el América, sigue insistiendo, balón al poste, remató Tena, no pudo conseguir el gol, ahí viene Brailovsky. Yo extraño esos días, pero dejé de ser aficionado para convertirme en un periodista. Y es una pena, porque el ser aficionado es lo más maravilloso que puede ocurrirte en la vida. Entregarte a un equipo de fútbol, claro, a la creencia del equipo, cantar, apoyarlo, gozar cuando gana un partido, llorar cuando lo pierde, hacerte ídolo de un futbolista. Eso es lo que más extraño del poder ser aficionado, que es un privilegio maravilloso. Oye, David, y ahora que entraste a Televisa, entiendo que uno de los primeros eventos a los que vas es al Upfront, que es la unión entre los anunciantes para presentar y el talento de la empresa, los planes comerciales del siguiente año. ¿Cómo te recibieron los televisos? ¿Cómo te recibieron todos tus colegas que te conocían y que fueron rivales tuyos y que hasta broncas tuvieron contigo algunos de ellos? Sí, de acuerdo. Pero mira, yo creo que al final del día, y volvemos al tema de no guardar rencores, pues, a ver. O sea, es un trabajo esto, pero... Es un trabajo. Yo alguna vez tuve un problema con Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, a quien yo admiro muchísimo porque es un comentarista. Es un gran narrador. De acuerdo. Un icónico, legendario de la televisión mexicana, marcó un estilo, marcó una época. Y además me dicen que es una gran persona. Yo una vez tuve un problema con él porque me reclamó en el Estadio Jalisco. Me acuerdo muy bien que estábamos afuera del vestidor de las Chivas y llegó a reclamarme: oye, Faitelson, en tu reportaje de color pusiste perro, ¿por qué me mencionas? Te mandó José Ramón a mencionar. Le dije: no, a mí José Ramón no me hace mis guiones del color. Yo lo estoy mencionando a usted porque usted es muy importante en el color, el folclore de la selección mexicana de fútbol que jugó ese día un partido en el Estadio Jalisco. Por eso lo estoy mencionando. Es un privilegio. No, te pasas. Me llamaste perro rabioso. Digo, bueno, puede ser que te dije perro rabioso, Enrique o señor Bermúdez, pero ahí la cosa se calentó mucho. Llegó, me acuerdo, el Pablotas González, que más o menos era nuestro Forge. Llegó David Medrano, que en aquel entonces también peleaba en la división de peso completo. O sea, ¿tú qué? ¿100 kilos? ¿Cuánto? No, ojalá. Yo no peso 100 kilos desde que nací. ¿Pesaba 100 kilos? ¿Cuánto pesabas? Pesaba más. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces empezamos a discutir ahí y sale el Tuca Ferretti del vestidor de Chivas. Y empieza a gritar: ¡aquí no! ¡Aquí no! Como grita el Tuca, ¿no? Sí. Y entonces ya nos quedamos así friseados y dice: ¡Pego! Le dice a Bermúdez. Ajá. ¡Para allá! Y ahí va Bermúdez. Y ya ni dijo nada Ferretti. Agarró y subió las escaleras del vestidor. ¡Faitelson! ¡Al vestidor! Me metió al vestidor y ahí estaban los jugadores Chivas a punto de salir al campo. Ajá. Y se me quedan viendo: bueno, ¿qué hace aquí? Y ya me regaña Ferretti. Te dije que aquí no, esas tonterías. Digo: no, Tuca, discúlpame. No, de ninguna manera. Está bien, Tuca, perdóname y ya no vuelve a ocurrir. Bueno, ya vete, ya se fue. Se asoma él: ya se fue el perro, vete, pásale. Y todavía me para y me dice: oye, siempre me paraba en CEU cuando dirigía a los Pumas. ¿Tienes un cigarro? Le digo: sí, aquí está Tuca. Porque el Tuca fumaba y, bueno, sigue fumando mucho. Pero yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie. Sé que en algún momento pude lastimar a alguna persona con un comentario, que ahora van a ser mis compañeros. Pero nada, la verdad es que me han recibido muy bien. ¿Te reciben bien todos? No, maravilloso. ¿Quiénes son? O sea, ¿tienes cuates dentro de la crónica Bueno, deportiva? Francisco Javier González, uno de los grandes maestros, gran amigo. No, mira, yo tuve grandes amigos en la única redacción donde he tenido una familia, que fue Mevisión y TV Azteca. Claro. Y nunca pude recuperar eso en ESPN, lamentablemente, que es una empresa más americana, se trabaja de forma diferente, llegas, haces tu programa, termina tu programa y te vas. Yo era más de llegar a la redacción, cómo te fue, qué hiciste, charlar, y horas y horas trabajando. Esa comunión nunca la he encontrado. No sé si la vuelvo a encontrar ahora en esta nueva experiencia, pero bueno, yo no tengo ningún problema. Yo enfrento el reto, me gusta el reto, me gusta el cambio a
al momento que llegué a mi carrera, a una empresa muy, muy grande, muy poderosa. Creo que he tenido oportunidad de charlar con los directivos de la empresa y la realidad es que ellos están esperando que yo siga siendo el mismo. Ellos no me van a contratar para cambiarme. Claro, oye, y André Marín es otra, creo que es una importante contratación de esta misma Sí, empresa. amigo mío, André. Con Digo, André yo yo crecí. sé, vienen ahora sí que vienen de la misma camada. De acuerdo. André Marín creció conmigo y siempre la tenía en la redacción y estaba yo haciendo después de hablar con José Ramón, que me decía, quita esto, mete aquello, y ya me colgaba, y ya le hacía yo la guía para el programa y me decía, era siempre mi conciencia André Marín, porque André Marín era más institucional, diferente a mí, yo era siempre más arrojado, más revolucionario, y André era, no digas eso porque se va a enojar aquel y y qué va a decir, y tenemos los derechos de los partidos. Y la verdad es que con André pasé momentos maravillosos. Siempre fue un amigo, un tipo muy cercano a mí. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar otra vez con él. Lo veo, creo que esta oportunidad le llega también a él en un momento en que físicamente se está recuperando. Qué bueno, porque Hace estuvo un muy año, malo, ¿no? Adolfo, yo cuando hablé con Patti, con su esposa, me dijo, Patti, llegó un día en que me dijo, los médicos me dijeron que me despida de él. O sea, su recuperación ha sido asombrosa. Qué bueno. Está bien, mentalmente está bien, está muy motivado, tiene 3 niños maravillosos, una gran familia. Yo creo que también el cambio le va a ayudar mucho a André y a mí me llena mucho entusiasmo poder trabajar otra vez con alguien que salió de mi misma escuela. Se van a enfrentar contra tus excompañeros y expupilos. Digo, me quiero suponer que los ahora estrellas de TV Azteca trabajaron contigo. Sí, claro, por supuesto. Martinoli llegó también a la redacción, llegó con José Ramón y luego Muy bueno, estuvo... Martinoli. Muy bueno. Un maestro, un tipo que ha revolucionado la narración. Es un Así gran como hablabas narrador. de Enrique Bermúdez, Martinoli es increíble cómo transmite, cómo comunica con las nuevas generaciones, cómo sube y baja en la misma transmisión, el tono, puede hacer una broma, como puede hacer una crítica periodística. Yo creo que es uno de los comentaristas más completos en la historia de la televisión mexicana y encontró al lado una gran pareja como Luis García. Claro. Un tipo Luis, culto. Tipo culto, un buen muchacho. Mucha gente me critica o lo critica por algunas cuestiones. Yo la verdad siempre que he estado con Luis y con su familia es un tipo hecho y derecho, maravillosa persona. Es un tipo al que tú quisieras tener como amigo, porque realmente está ahí en los momentos más complicados. Yo también me acuerdo el día más difícil de mi vida, ahora ¿Cuál sí fue? que el minuto más difícil de mi vida fue el día, me acuerdo muy bien que estaba caminando yo de mi oficina al estudio, mi último programa en TV Azteca. Había tomado la decisión. Me decían que no, que era una tontería, que a dónde iba, que esa era mi casa. Y yo me acuerdo que 2 personas me acompañaron al estudio. Uno era Luis García, a un lado, y el otro es Luis Felipe Macías, ¿lo conoces tú? Claro, ese es nuestro directivo que lleva toda el área técnica. Era el productor del programa que hacíamos anoche, Protagonistas. Fue mi último productor en TV Azteca. Y los dos iban de mi lado. Yo me acuerdo, obviamente, siempre he tenido un gran respeto por Luis Felipe, por lo que me ha enseñado en televisión. Y iba a mi lado, bueno, iba otra persona, también iba José, el hijo de José Ramón Fernández, hijo que es un hombre que yo quiero mucho y que además es un gran periodista, trabaja ahora en el Club León, escribe muy bien, un muchacho brillante. Pero Luis García me dice, gordo, hay que tener muchos huevos para tomar la decisión que tomaste. Te va a ir bien. Y para mí esas palabras realmente fueron muy importantes en un momento en el que yo, la verdad, iba caminando por los pasillos de la Jusco, iba llorando. Iba a dejar mi casa después de 22 años, el sitio donde me hice, donde tenía mis amigos, donde tuve mi primera, donde conocí a mi novia, me presentaron a mi novia, que hoy es mi esposa, 27 años de relación, donde sufrí porque me iba del programa para que nacieran mis hijas, Michelle, Natania, Dafne. O sea, era un sitio demasiado
apegado a lo que fue mi desarrollo, no como profesional, como ser humano. Entonces ese fue un momento muy, muy complicado. Ese fue el minuto que cambió tu destino. Ese fue el minuto que cambió mi destino. ¿Por qué renunciaste? ¿Fue en solidaridad a José Ramón? Buena pregunta. Mira, José Ramón se fue perdiendo fuerza, estaba también enfermo. Los ejecutivos aquellos que yo te mencioné, los de noticias, todos esos que lo vieron crecer, pues le ganaron también cierto coraje en Ventaneando con Pati Chapoy, y aparezco yo diciendo, yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de TV Azteca, me voy con él. Y me dice Salinas Pliego, ¿te vas con él? Pues José Ramón ya no está. Y le digo, mire, licenciado, mire, señor Salinas. Era un momento en que yo sentía a José Ramón débil. Y yo trataba de darle un impulso público y decirle, estamos con usted, estoy a muerte con usted, no lo vamos a dejar en los momentos más difíciles. Era para empujarlo, hubiera hecho lo mismo por usted si yo era su brazo derecho. También hubiera tratado de hacer lo mismo en ese momento para tratar de levantarlo moralmente. De motivarlo. Pero la realidad es que yo me voy porque, mira, Azteca, nada, muy bien, me subieron el sueldo, me dijeron, vete a la concesionaria de enfrente de la Ford y escoge la camioneta que quieres y queremos que sigas siendo jefe de información deportiva. Y yo también tenía un plan, quería zafarme un poco de todo lo que había pasado. El tema es que yo en TV Azteca olía mucho a José Ramón. Sí, claro. Y la salida de José Ramón había sido un poquito con mucha fricción. Entonces yo dije, no, voy a cambiar de aires, voy a buscar otro destino, otro camino. ESPN me había ofrecido irme a Estados Unidos. Ellos no me ofrecieron, yo los busqué a ellos y ellos me plantearon irme a Estados Unidos y dije yo, bueno, es la oportunidad también de sacar a mis hijas a otro mundo, a que se desarrollen plenamente, que vayan a mejores universidades. Y entonces tomé esa decisión, pero esa fue una decisión que realmente cambió mi vida en ese momento, porque todavía me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos en TV Azteca y regresé la camioneta, regresé todo, mi celular, todo, y me dice, nos tienes que poner la huella aquí. Dije, yo no pongo ninguna huella. Es forzoso, David, para que no nos demandes. Yo demandarlos. Voy a demandar. ¿Cuánto me vas a dar por esos años? 3 pesos. Dame los 3 pesos. Me tienes que poner la huella. Yo no te pongo la huella. Me levanté y me fui enfrente a la oficina del señor Salinas, toqué la puerta, entré y le expliqué al señor Salinas lo que estaba pasando. Llamó a Recursos Humanos, le dijo al tipo hasta lo que se iba a morir, colgó y me dijo, todo bien, David. Y la credencial también la puedes mantener. Así me fui de Azteca. Qué bueno. Sin ningún problema, reconociendo lo que hizo don Ricardo Salinas por mí, reconociendo lo que hizo José Ramón por mí, reconociendo lo que hizo Imevisión por mí, porque yo les estaré eternamente agradecido por lo que me ayudaron. ¿Qué va a pasar contigo? ¿En qué deportes vas a estar y en qué posiciones estratégicas vas a estar? ¿Vas a estar en el box? ¿Vas a narrar box? ¿Vas a estar en mira, fútbol? no creo. Mira, a mí me parece que ya hemos llegado a un terreno de especialistas en este mundo de la crónica deportiva. ¿Tú te acuerdas, Gustavo Adolfo, que antes nos preparaban de manera diferente? Es decir, José Ramón hablaba de béisbol, de boxeo, de ciclismo, de todo. Yo, José Ramón, tengo algunas narraciones de él en Juegos Olímpicos, pero también sobre todo en boxeo, en béisbol, en fútbol. Y hoy está muy especializado la crónica. No puedes estar en todas partes. ¿Tú vas al fútbol? Yo creo que yo voy a hacer fútbol, es clave. Digo, yo estaré disponible para lo que ellos manden, quizá en algunas megapeleas que le llaman, pues cuando aparezca el Canelo, me permitan estar ahí o requieran mi trabajo. O a lo mejor no, pues no le caes al Canelo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que finalmente contra eso es lo que está luchando Televisa. Y me queda muy claro, yo he escuchado mucho al señor, a los directivos de la empresa, al señor Bernardo Gómez, tratar de hacer periodismo. Y yo estoy listo para hacer periodismo. Mi periodismo
Eso significa no tener ningún tipo de interés encima. El otro día en el Upfront tuve la fortuna de saludar al señor Emilio Azcárraga y le dije, don Emilio, vamos a criticar a la América y lo vamos a criticar a usted. Sí, cuando me lo merezca, me critican. Yo tengo la piel gruesa, no tengo ningún problema. Pues él se ponía la playa de Ódiame Más, ¿no? De acuerdo, Sí, claro. no. Y yo admiro mucho que sea un dueño pasional. Y a mí me gustaría tener más empresarios con la pasión que tiene Emilio Azcárraga por el fútbol. Es bueno, pero obviamente la división, ellos pretenden, como lo han hecho con Noticias, que lo han hecho muy bien, con Denise Merker, con Enrique Acevedo ahora, la división de noticieros, la división de deportes, estar separada de la industria que ellos tienen en cuanto a, sobre todo al fútbol, ¿no? Es decir, la selección mexicana, el América. Yo estoy muy entusiasmado por eso, motivado, me van a dejar trabajar, me van a dejar ser libre. Te quiero decir que he estado con ellos como invitado para el programa Tercer Grado desde hace 6, 7 meses y nunca, Gustavo Adolfo, en toda mi carrera de casi 40 años he tenido la libertad de la que gozo en este programa. Vamos a ver cómo cambian las cosas porque ahora paso a ser empleado, ¿no? Claro. Antes era invitado. Oye, con los otros empleados, por ejemplo, el burro Van Rankin, que pues el burro le echa ganas, pero no es un experto deportivo como tú, que te ha criticado muy fuerte. Bueno, pero el burro está en su papel. Mira, Van Rankin es un buen tipo. Yo lo considero a él como el americanista. Es un aficionado del América. Sí, totalmente. Entonces, él tiene sus formas de hacer las cosas. A mí sí me molestó, no me molestó, me lastimó un poquito porque me acuerdo que hubo una apuesta donde yo le decía, bueno, también me volví loco, pero dije, si el América, me la jugué, el América Atlas, aquella alineación indebida, le digo, si al América le quitan 3 puntos en la casa, en la mesa, porque dice la federación nunca le va a quitar a la América 3 puntos. Nunca. Si a la América le quitan 3 puntos en la mesa, yo regalo mi casa. Se los quitaron. Se los quitaron y bueno, al día siguiente, Van Rankin logró que todos sus amigos del área de espectáculos, novelas, toda la gente, que son gente muy poderosa en las redes sociales, a ver si me entienden, yo lo que periodísticamente hacía era decir, señores, al América no le van a quitar 3 puntos porque es un equipo poderoso, protegido, y yo pongo hasta mi casa y lo aseguro. Qué bueno, me dieron una cachetada con guante blanco, qué bueno que le quitaron los 3 puntos, a pesar de todo el gran poder que tiene el América. Oye, David, supongamos, Sí. el primer reportaje de peso que tienes para el Excelsior fue aquel de la CMB, la corrupción. Si el día de hoy, con los contactos que Faitelson tiene, se da cuenta que hay corrupción en el box o en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿también lo vas a decir? Gustavo Adolfo, yo no me entendería de otra forma. Yo creo que finalmente llego a Televisa para seguir siendo el mismo periodista. Sería tonto que ellos me contrataran para cambiarme. Tienen excelentes personas ya dentro de la empresa que no tienen mi estilo. Mi estilo es ese, mi estilo es debatir, mi estilo es levantar la voz, es decir, cosas que otros no se atreven a decir. Me puedo equivocar, puedo exagerar, pero ese es mi estilo, no puedo cambiar. Por supuesto que lo voy a decir. Lo voy a decir aunque me cueste la chamba. David Faitelson, gracias por permitirnos pegar un home run, por permitirnos meter un gol y tener un knockout al lado de un experto como tú. Tú eres una gran aficionada al boxeo, ¿no, Gustavo Adolfo? Me gusta el box. Qué bueno. Me gusta el box. David Faitelson, hasta siempre. Gracias. Gustavo Adolfo Infante, muchas gracias y un placer estar contigo aquí. Él es David Faitelson, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si usted cuenta con la misma pasión que Faitelson, la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias.